Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos agradecerles que nos acompañen. Bienvenidos a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión continuaremos estudiando un tema que vimos en partes. Recordemos que en esta porción que estamos dedicando a las parábolas de Jesús, el Mesías enseñando proverbios, vimos una parábola en particular que merece ser estudiada en profundidad y tiene que ver con la concepción que Jesús tiene de la fiesta de bodas, a la cual invita a toda gente que participe en ella. Hubo primeramente un llamado, un primer grupo que fue invitado a asistir a las bodas. Ellos no cumplieron, desecharon la invitación, lo pagaron muy duro, la parábola así lo enseña y la historia lo prueba. Pero hay aquí después una siguiente invitación. La primera dirigida a los judíos, la siguiente dirigida a los gentiles. Y allí entonces en la parábola en que se dice que el amo, el rey, invita a todos, buenos y malos, que se llene la casa. Y entonces uno se preguntaría, llenarse la casa del Señor con gente buena, es lógico esperarlo, pero con gente mala también. ¿Cómo se explica esto? Así que ya vimos la parábola en partes, vamos a continuar hasta agotar lo que el texto nos trae. Abrimos pues entonces Mateo capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Hacemos breve repaso de esta parábola, acordándonos que estamos cumpliendo lo que el texto de Isaías, en este caso Salmo 78:2 dice. Lo vamos a abrir primeramente. Allí el salmista menciona que Dios hablaría en proverbios antiguos, o como dice el texto, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos y abriré mi boca en proverbios. Salmo 78:2. Y miremos su cumplimiento en Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35. Sirven estos textos como introducción a nuestro estudio de la parábola de Mateo 22. Dice Mateo 13, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o sea, el Salmo 78:2, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien, veamos entonces esas cosas escondidas, muy importante. Tanto amigos que permítanme gastar unos segundos respecto a una introducción de esta parábola. Es tan importante que hay quienes conciben mal o equivocadamente el tema del juicio del Señor. Esto es que Jesús trae un plan de salvación y que quien acepta es salvo, así lo promete la palabra de Dios, ignorando que hay un juicio que investiga el caso de aquella persona que aceptó la salvación. Y en muchos de nosotros quizás nos produce escozor, molestia, imaginar que alguien nos revise, nos juzgue. Pónganse a la idea, si ustedes están en una situación dada, y aquí que alguien les dice, mira, tú estás en una situación, pero ahora te van a chequear, te van a revisar. ¿Pero y por qué si todo mi caso fue aprobado? ¿Qué es lo que tienen que estudiar? Así es la cosa, te van a estudiar. Y uno se pone como nervioso. ¿Van a estudiar otra vez mi vida? ¿Por qué? No entiendo. Si ya me aprobaron, pues espero que me den la aprobación nada más. Amigos, cuando hablamos así de las cosas terrenas, nos parece lógico que si se nos aprobó, pues que se nos dé la aprobación y no una revisión nueva por la cual se confirma la aprobación. En el caso de la promesa del premio de Jesús, que Él viene a recompensar a cada uno según lo que haya hecho.
En la segunda venida, Él habla de una recompensa, pero antes de dar la recompensa hay una evaluación, lo que llamamos un juicio. Vamos a buscar algunos textos, esto es muy importante, y la parábola es la que nos va a hablar de ello. Invito a que abramos en Mateo, capítulo 16, solamente algunos pocos textos introductorios al concepto de que antes del premio de Jesús, de la segunda venida, hay un juicio. Es decir, se nos va a dar el premio, pero hay que investigar quién es la persona a la cual se le da el premio. Esto nos lo dice entre varios textos. Mateo 16, versículo 26 y 27. Miremoslo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fijémonos que el texto nos está diciendo que Él viene para pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Ahora bien, si se nos va a pagar en la segunda venida, el hecho de que hemos creído que Jesús es nuestro Salvador y aceptamos el plan de salvación, y por lo tanto el haber creído ya nos capacita para ser salvos, eso es correcto. Pero la pregunta es, ¿eso inhabilita que Dios juzgue a la persona para darle el premio? Alguien diría, es una contradicción. Si Él nos aprobó, entonces ya tenemos la salvación. ¿Por qué entonces una evaluación? Saben, amigos, la palabra de Dios enseña con frecuencia, y quisiera gastar este tiempo de introducción, reitero, un concepto sumamente importante que hoy está siendo cuestionado en muchas partes en ambientes cristianos, y es que supuestamente Dios no juzga al individuo en vida, sino que le da su premio o su castigo, pero no lo juzga. La palabra de Dios enseña lo contrario. Antes de darle el premio, pero especialmente el castigo, que es los casos que vamos a mirar ahora, Dios revela, que quede bien claro al ser humano y a los ángeles, que el castigo de Dios, vamos a tocar el tema del castigo mayormente, no es un asunto arbitrario de parte de Dios, que Dios decidió castigar. No, Él quiere que los seres inteligentes, los ángeles en el cielo, recordemos que este es un gran conflicto en el que mentes muy inteligentes están observando el desarrollo del conflicto del bien y del mal. Lo vemos en el caso de Job. Allí Satanás, cuando acusa a Job delante de Dios, que Job servía a Dios por interés. Claro que Él te sirve porque le has cercado todo, a sus manos le has dado bendición. Por supuesto, con una plataforma de bendiciones. ¿Quién no es un justo, un santo, una buena persona? Quítale la plataforma, quítale el piso, se desmorona todo. Porque esa persona es buena por la plataforma de prosperidad que le has dado. Y entonces allí nos cuenta el texto bíblico que Dios acepta el desafío porque conocía a su siervo. Y le permitió que se le quitara la plataforma de prosperidad. Porque para Dios, en este juicio que se estaba observando a nivel universal, la fidelidad de Job no se basaba en la prosperidad, sino era lo contrario. Por la fidelidad, esa era la plataforma que Job tenía. No la prosperidad, sino la fidelidad en la que él se movía, Job era próspero. Ese era el plan de Dios. Una persona que es fiel, que es buena, Dios lo bendice. En el caso de Satanás, una persona que es próspera, es buena. Captamos la diferencia. Reitero, un conflicto entre el bien y el mal. Ahora bien, desde la creación aparece en este conflicto que Dios va a aplicar lo que Él tenga que aplicar. Estamos tocando el tema del castigo. ¿Cómo podría ser el tema del premio? Que veremos algunos ejemplos. Pero siempre hay una investigación. Vamos a probarlo. Miremos en el caso de Génesis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dios se pasea al aire libre después de cometido el pecado. 3:6 se nos dice que Adán y Eva tomaron la fruta y se abrieron sus ojos y vieron que estaban desnudos.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos cometieron pecado, gravísimo pecado. ¿Qué ocurre a continuación? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta allí se entiende el recurso humano. Lo que viene a continuación es la intervención de Dios. Dios se pasea al aire libre y pregunta por los amigos, por sus hijos. ¿Dónde están? Fijémonos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás? Amigos, les invito a que razonemos. ¿Dios no sabía? Claro que sabía. Pues ¿para qué pregunta? Que está observando. Y los hombres, que conoceremos esta historia posterior, como ahora, que Dios, si aplica el castigo, lo hace porque hace una investigación primero. Es la que vamos a ver a continuación. Hace preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Eso se llama juicio investigador. De otro modo, Dios hubiera aplicado directamente el castigo, que es lo que muchos de nosotros suponemos, amigos, cuando aparecen juicios en la tierra. Y calamidades por aquí, desastre por allá. Y lógicamente cada cual hace su interpretación. Pero a la luz de la palabra de Dios aparece muy claro que especialmente en los días finales Dios ejecutará juicios por las violaciones que se hacen a su ley. Esto lo cuenta Isaías capítulo 24. Por lo tanto, para un hombre que estudia la palabra de Dios, no es extraño, lamentablemente, penosamente, dolorosamente, que estas cosas ocurran como consecuencia de las violaciones a la ley de Dios. Cuando se viola la ley de Dios, va a aparecer la consecuencia del castigo. Solo que en el caso de Dios hace una investigación, no porque Él necesite investigarlo, ya lo sabe, sino que somos nosotros los que necesitamos, los ángeles los que necesitan, saber que si Dios actúa, lo hace porque se hace una investigación. Y entonces ahí decidimos que es justo, al conocer los hechos, qué es lo que pasó y el castigo consecuente, entendemos que Dios actúa con justicia, no arbitrariamente o dictatorialmente. Miremos los textos de Isaías 24. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. A ver qué pasó. ¿Qué juicio pronuncia Dios? Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y miren ahora el versículo 5. Ahora da el motivo, la causa de tanta destrucción en el planeta. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Nos damos cuenta que cuando se violan los mandamientos de Dios, por esta causa viene la maldición. Y cuando vemos tantas calamidades por todos lados, recordemos este versículo. Hay una causa que le precede a la destrucción. Y muchos se sorprenden, pero ¿por qué las calamidades? ¿Qué pasa? Dios está enojado. A la luz de la palabra de Dios, toda violación de las leyes de Dios trae su pena, trae su castigo. Y allí lo tenemos desde el comienzo con Adán y Eva. Estábamos leyendo Génesis capítulo 3, versículo 7, versículo 8, en que Dios pregunta, ¿dónde están ustedes? Y notemos que en la respuesta del hombre se revela también parte del juicio, y es la autojustificación. Miremos los textos ahora. Versículo 8, nuevamente. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Versículo 9, Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Llamando que aparezca el hombre. Sí, hasta ese momento se habían visto cordialmente todos los días. Él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Noten a continuación, siguen las preguntas, sigue la investigación.
No el castigo inmediato, que Dios ya sabe el pecado que cometieron. Pero al hacer la pregunta, se revela. De eso trata el juicio investigador. Conocer cómo es la historia para justificar el castigo o el premio. Y al preguntarle al hombre, a continuación vamos a leer, ¿pero quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido como que Dios no supiera? Claro que lo sabe, pero nosotros somos los que tenemos que empezar a aprender que hay un juicio que le precede al castigo o al premio. Al hacer la pregunta, el hombre al responder revela más que es merecedor del castigo, porque en lugar de humillarse, pedir perdón, se justifica, echa la culpa a la compañera. Lo mismo Dios hace con la compañera. ¿Y qué pasó? Cuéntame qué pasó. Le echa la culpa a la serpiente. Y así, y entonces Dios con razón tiene que castigar, porque si hubiera al menos perdón o arrepentimiento, un pedido de perdón, no lo hay, porque el pecado anestesia toda la naturaleza, nos hace insensibles. Solamente Dios puede rescatar a una persona en la condición pecaminosa. Pero leamos el texto. Él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? No te preguntas para investigar, para conocer. Juicio investigador. 12. El hombre responde, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Ahora Dios va con la mujer, sigue investigando, no porque no lo supiera, sino para hacernos saber a nosotros y aún a los ángeles, que Dios opera siempre con un juicio que precede a la sentencia. Amigos, esto es un concepto muy importante. Si se aplica en los fueros seculares, allí el juez que investiga, se hace, ¿o acaso no suponemos que hay tal cosa? O las sentencias caen gratuitas. Se hace toda una investigación. ¿Cuánto más Dios? Para que el hombre sepa que cuando llega la segunda venida se le da el premio. ¡Wow! ¿Por qué? Porque yo creí, porque te investigué. No solamente que creíste y aceptaste, sino la vida posterior demostraste que eres digno, merecedor del premio del cielo. Los habitantes de los mundos pueden creer y confiar que el nuevo habitante que llega ahora recibe el cielo, porque en su vida ha demostrado el poder de Dios, habitando en su alma, corrigiendo sus pecados, afectando su mente, enderezando sus pensamientos, sus emociones, haciendo la voluntad de Dios. Pero amigos, muchos de nosotros, aún aceptando inicialmente la salvación de Cristo, a veces nos descaminamos o nos confiamos y andamos a lo torcido y creemos que así a lo tibio, a lo vulgar, creemos que aún así podemos heredar la salvación y el juicio investigador revelará que hay graves problemas. Aquí no es para temer el juicio, no es para que yo tema y que entonces si me aplican el juicio me van a investigar, no, es sacar a luz lo que yo ya traigo para justificación de los otros mundos, de los ángeles, aún de todo ser que quiera saber, este fulano que está acá, lo están nominando para que sea habitante del cielo. Yo ni sé, me están investigando. Pero al llevar yo mi vida normal, al llevar usted su vida normal, usted ama a Cristo, confía en Él, le obedece, siga su camino, siga obedeciendo, siga practicando los mandamientos. Haga sus deberes, lea su palabra, haga su oración, participe de los servicios de la iglesia, estése con los hermanos, sirva al prójimo, haga su vida normal. ¿Miedo de qué? ¿Al juicio de qué? No. Dios hace el juicio no para que usted tenga miedo, sino para que los libros queden abiertos y mundos que están observando. Acuérdese de Job y Satanás, están observando todos. Y Dios va a presentar a su hijo, a Job, ama a su hijo, y presenta a su campeón contra Satanás. Así, amigos, ustedes y yo somos los campeones de Dios contra el enemigo. ¿Miedo de qué tenemos? Al contrario, Dios quiere valerse de su testimonio, de mi testimonio, si es que somos los campeones de Dios, por obedecer, por amar al Señor, presentarlo ante Satanás, ante las huestes malignas. Miren por qué estoy llevando yo a Josefa, a Ramón, a Gustavo. ¿Por qué lo estoy nominando para que sean habitantes del cielo? Miren su historia. Amigos, ¿nos avergonzamos de nuestra historia? Eso es otro tema.
porque abrazamos la fe de Cristo, comulgamos con Él, pero es aquí que andamos con pecados a hurtadillas. Oh, entonces estamos llevando doble vida. Ahí sí vamos a temer el juicio. ¿Notamos? Ese es el gran problema de algunos hermanos que niegan la doctrina del juicio investigador, porque saben que en su foro interior hay problemas. Confiesan ser cristianos, pero ellos, en lugar de vivir vidas consagradas, rectas, firmes, podemos tener caídas. Nadie es infalible, pero inmediatamente nos volvemos a Cristo, pedimos su perdón, nos aferramos a su gracia, rogamos que nos levante para nuevamente iniciar el camino cristiano. Cuando actuamos de esta manera, el Señor se goza al ver a sus hijos y nos hace crecer. Y en eso llega el juicio investigador. ¿Temerle qué? Es el argumento que Dios tiene para enrostrarle en la cara al enemigo, que este nominado va a ir al cielo. Fue lo que hizo con Job. Amigos, cuento esto, estoy narrando esto, porque hemos visto un sinnúmero de casos de amigos cristianos que rechazan la doctrina del juicio investigador bíblica, que ahora vamos a gastar tiempo en ello, y la parábola de Mateo 22, que es la que queremos estudiar. Y la vamos a ver un poquito más adelante. Recuerden que esto lo vamos a ver en varias secciones. Y no sé si la podremos agotar, porque el tema es muy amplio y necesitamos entenderlo. Que en lugar de tenerle miedo a un juicio, que se nos haga en vida. ¿Por qué? Porque ese juicio Dios lo tiene que hacer porque en vida nos va a dar el premio de la segunda venida. Si es que estamos con vida cuando Jesús venga y creemos que es nuestra generación. Anhelamos que sea en esta generación. 1, 2 años, no sabemos. Pero que venga pronto. Y si no, que nuestros hijos, ellos reciban el premio de la segunda venida y nosotros iremos al descanso. Pero se nos va a dar el premio porque se nos ha investigado. Pero nuevamente, en la investigación no es ver qué errores le encuentro a fulano para justificar su no admisión, su no inclusión. A ver, vamos a investigarlo a fulano y a ver, acá está la prueba, por la cual no, fue nominado una vez, es cierto, pero ahora no entra al cielo, porque acá está la prueba. No, Dios no actúa así. Al contrario, quiere mostrarle a los mundos y aún a los enemigos que fulano, que había sido nominado porque aceptó a Cristo en su comienzo, pero se aferró. Tenemos que aferrarnos. Porque confesó, tenemos que confesar nuestros pecados, porque eso todo lo que Dios le pide, ahí están las pruebas. Mírenlo los pecadores, miren los demonios, que ellos desearían estar en esa condición para volver al cielo. Miren los ángeles, que ellos quieren saber quiénes son los nominados que los van a acompañar en el cielo. Si con tantos pecados cometidos en la tierra, un ángel puede temer, o no es razonable que un mundano, un terrestre, un humano, salvado como tizón, arrebatado del incendio, como cuenta Zacarías del caso del sumo sacerdote Josué. Un carbón arrebatado allí, y ese va a habitar el cielo. Bien, el juicio investigador nos va a mostrar quiénes somos. Y sobre todo, amigos, allí muestra a un héroe en el juicio investigador. No nosotros. Somos un completo fracaso como seres humanos. Pero muestra al héroe Jesús que nos perdona, que si hemos caído en falta, nos levanta, nos fortalece, nos da su Espíritu Santo y nos hace nuevas criaturas día tras día, creciendo de gloria en gloria. Y no nos damos cuenta. Es más, aún creemos que no hay progreso, cuando es Dios el que decide si hay progreso o no, no nosotros. Nuestra labor no es juzgarnos y ver si, bueno, ya la hice, ya estoy mucho mejor, ya no digo tantas malas palabras como lo decía hace 4 semanas atrás. Eso dejemos que Dios sea el que decida cuánto hemos crecido. Nuestra labor es crecer, es obedecer, es avanzar, mientras se desarrolla el juicio investigador. Ya en su momento estudiaremos cuándo empieza el juicio, a quiénes abarca. Ya comentamos en una emisión anterior que el juicio comienza en un momento en la historia de los hombres, continúa luego en el milenio y finaliza al cabo de él. Aquí le hemos llamado el juicio investigador de los justos. Luego hay un juicio de comprobación de los pecadores
y finalmente un juicio ejecutivo en que los pecadores son destruidos. 3 fases del juicio. Y la primera es donde entran los justos. Ahí entramos usted y yo. Porque el grupo de pecadores va a la siguiente tanda. Dios va a gastar el tiempo en este primer grupo. ¿Por qué? Porque al dar el premio de la segunda venida se la va a dar a todos aquellos a quienes han sido investigados, han sido aprobados. Y si alguno que profesaba ser creyente, que había abrazado la fe cristiana, que se había bautizado, que militó en la iglesia, que llegó a predicar, etc. Pero aquí que tuvo una caída o una rebelión y una apostasía, y el hombre pues ahí dejó de la familia y se fue con 3 mujeres. ¿Qué le pasó al hermanito, el pastor? ¿Qué le pasó? Okay. ¿Qué hace Dios? Vio el nombre de fulano, él hizo profesión. Pues mira cómo terminó acá. Él va a la siguiente tanda, porque se perdió. No se lo va a juzgar, se lo juzga después. Se juzga primero a aquellos que recibirán el premio de la segunda venida. Otra vez leemos el texto, Mateo 16, 27, y retomamos Génesis capítulo 3, 9 en adelante. Miremos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En la segunda venida, Él paga conforme a lo que se haya hecho. Y los que se portaron mal van al juicio de la segunda tanda, del milenio, Apocalipsis 20. Pero los que recibieron el premio de la segunda venida, sea que fueron resucitados, o sea que fueron transformados en vida, ambos grupos habían sido analizados en vida de ellos, muchos de este lado. Y de estos ya estaban muertos, pero fueron analizados. Y ahora se les da el premio. Y ellos despiertan para recibir la resurrección y la inmortalidad. Juicio investigador. Miremos cómo avanza el caso de Adán y Eva y veremos varios casos más. El de Caín, el de Sodoma y Gomorra. Aparece el caso de Séfora en Hechos capítulo 5, Ananías y su esposa Séfora por medio de Pedro. Un sinnúmero de casos bíblicos que muestran que Dios, antes de dar la sentencia, hizo una justa investigación. Miremos pues. Génesis capítulo 3, estamos versículo 9 en adelante. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses. El hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora Dios se dirige a la mujer y nuevamente en forma de investigación, de preguntas. ¿Qué es lo que has hecho? Y ella pues le echa la culpa a la serpiente. Y luego de ello entonces Dios va a dar las respectivas sentencias. A la serpiente primero, a la mujer después, al hombre finalmente. Preguntamos, él hizo la investigación. Podría haber obviado la investigación y aplicar ya las respectivas sentencias. El juicio investigador, amigos, se revela en la palabra para que se sepa que Dios es justo, es bueno al investigar y dar lo que corresponde. Si la persona ha sido salva en el Señor, ha confiado, ha creído, ama al Señor, le obedece, no puede temer un juicio. Más bien es la confirmación de Dios, es la defensa, el recurso de Dios, de presentar como a Job el caso del fulano que ha sido perdonado. Aquí está, mírenlo, ahí está el documento. Todos los mundos que pueden ver. Amigos, este es un gran conflicto en el que mentes muy inteligentes están observando. Acuérdense del caso de Job. Se ven reunidos los hijos de Dios de diferentes partes. Y allí el conflicto entre Dios y Satanás por el caso de Job. Y Dios iba a presentar a su campeón para acallar, para silenciar las acusaciones del diablo. Pero no hay forma a este ser de convencerlo de nada. Pero Dios sí podía usar a su campeón, hacia nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan ya más conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tienen que temer. Anden conforme al Espíritu. Obedezcan el mandamiento. Hagan las cosas rectas mientras se anotan en los libros toda nuestra historia.
la cual pasará a investigación. Y con ello, la final sentencia. Dios pagará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Y si hizo el bien, la inmediata resurrección en la segunda venida. Si hizo el mal, va para la segunda tanda, el milenio. ¿Se capta eso? Miremos ahora, a continuación, otra investigación. La de Caín, en Génesis capítulo 4. Caín mata a su hermano. Allí, salvajemente. Dios le va avisando con tiempo. Dice, el mal está acechando a tu puerta, pero tú lo puedes contener. Se le advierte, se había ensañado, se había molestado, se había ofendido, porque Dios había aceptado el sacrificio de Abel, sacrificio que incluía sangre, ya que Abel era ganadero, en tanto que su hermano era agricultor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque él no trajo con sangre, símbolo de Cristo, sino que trajo de los frutos de la agricultura. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Había odio en su corazón. Y Dios le va advirtiendo con tiempo, en su amor. Vas a caer en falta, Caín. Miremos cómo sigue el texto. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa, Caín? Le dice Dios a su hijo, al hijo de Adán, más bien. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, mira, el pecado está a la puerta, te está acechando. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te puedes enseñorear de él. Él te busca, se aferra a ti. El pecado forma parte de tu naturaleza, pero tú lo puedes controlar. Noten que Dios esto lo está diciendo nada menos que al comienzo de la creación. Pero a medida que el hombre comete pecado, cada vez se degenera, mucho menos puede ejercer control sobre el pecado. ¿Qué ocurre a pesar de la advertencia? Miremos lo que viene. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ahora fíjense, amigos, esta parte es muy importante. Jehová se encuentra con Caín e inicia un diálogo. ¿Por qué la pregunta? Si Dios ya lo sabía. Aún más, en la sentencia que le dice, la sangre de Abel me está clamando. Si Dios ya sabía, ¿por qué no le da la sentencia? No se la va a dar sin haber hecho un juicio investigador antes. ¿Captamos esto? Dios ya tiene la sentencia. El argumento de Dios es, la sangre de Abel me está clamando desde la tierra. Tú lo mataste. Dios ya lo sabe, tú mereces un castigo, pero antes le hace la pregunta, que es el juicio investigador, para que Caín sepa, si yo te voy a castigar, de tu boca quiero escuchar tu argumento, porque por tu boca te vas a condenar. Amigos, tengamos cuidado cuando a veces hablamos, Dios muchas veces la sentencia la saca de nuestros propios labios. Hablamos cosas y cuántas veces decimos tonterías, al referirnos de Dios o de la Biblia o de la fe, y Dios dice, ok, mira lo que tú dijiste, y tendríamos terror que Dios lo reproduzca, como ocurre con los medios modernos, una grabación, un video. No puede ser que yo haya dicho eso, tú lo dijiste. Yo no voy a inventar ni te voy a condenar por algo que se me ocurre a mí. Mira lo que tú hiciste, mira lo que dijiste. Y nos daría vergüenza, ¿verdad? Amigos, aún el juicio investigador que revela eso, Dios puede darse el placer de decir, yo te lo borro, pero pídeme perdón, invoca a Cristo, reconoce, humíllate, pide al Señor Jesús que te perdone y yo lo borro. Pongo ahí debajo del video que apareció tu tremendo pecado. Fue confesado, se arrepintió, perdonado. Cuando finalmente tu caso va a la exposición, para que los mundos lo vean, aún los demonios, que ellos reclamarán, el fulano, ¿por qué es nominado, candidato y heredero del cielo si cometió el mismo pecado que yo cometí? A él lo meten al cielo y a mí no. ¿Por qué? Dios hace discriminación, favorece a uno y perjudica a otros. Allí Dios saca su argumento. ¿Cuál es, amigos, su argumento? Saca el juicio. Allí aparece en el documento. Recuerden que todos nuestros hechos, palabras, pensamientos están registrados en los libros del cielo. Y allí aparece, el fulano
¿Cometió el pecado? Absolutamente que lo cometió. Pero aparece confesado, arrepentido, perdonado. Y aparece la fecha. El cristiano no imaginaba. Él había hecho su confesión porque tenía que hacerlo, sentía en su corazón. Pero no imaginaba que todo ello le favorece porque Dios lo pone en los libros del cielo. Satanás no puede él pedir perdón, no le sale pedir perdón. Entonces allí en la balanza, ¿qué es lo que aparece? Satanás siempre en su orgullo, cometiendo pecados, nosotros como creyentes, cometiendo pecados, pero al pedir perdón, esto pesa en la balanza. Cuando Cristo perdona, limpia nuestros pecados, pesa en la balanza. Y finalmente allí el Señor nos otorga su perdón y admisión al cielo por lo que está en los libros, por lo que Jesús ha hecho por nosotros, registrado en el libro. Satanás no tiene nada a su favor. En consecuencia, el creyente hereda el cielo, el demonio no. Todo eso tiene que salir en los libros del juicio investigador. Miremos ahora en el caso de Caín. Vamos a mirar el texto para que veamos cómo Dios obra su juicio ante Caín al preguntarle. Leamos pues. Jehová dice a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín responde tan neciamente: yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Horrible la respuesta. Ahora fíjense la contundente sentencia de Dios. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí ya fue descubierto su pecado. Pero notamos, si Caín hubiera confesado su pecado, arrepentido, se arrodilla: Dios, perdóname, me salió lo malo de mi alma, me desquicié, lo maté, pero yo estoy mal. Si hubiera actuado de esa manera, ¿acaso Dios no se compadece? La Biblia revela de un Dios compasivo, pero el hombre en su orgullo, reitero, el pecado anestesia las facultades del alma para volvernos necios, estúpidos. No discernimos el mal que nos rodea, lo justificamos y creemos que así zafamos y podemos enfrentar a Dios. No hay manera. Solamente la virtud de Cristo, el poder de su gracia, que conmueva nuestra alma, nos derrita, nos empuje a humillarnos para ver el mal que hemos hecho y pedir en consecuencia el perdón del Señor. Señor, he hecho mal, he obrado mal, no sé cómo hacer para reparar, pero te pido que si me das otra oportunidad, me perdones, yo no sé. Por lo menos dialogar de esa manera. Pero notamos, el texto nos dice de Dios: ¿qué has hecho? Cuéntame qué hiciste. Eso es juicio para investigar. Notamos, estamos mirando ejemplos, amigos, y vamos a ver otros, que Dios hace una investigación antes de dar la sentencia, que Él ya sabe que hay que darla, pero que los mundos necesitan saber de parte de Dios, que Dios revela que si hay un castigo de por medio porque ya se hizo la investigación, y no que al no revelar la investigación apareció el castigo y uno no sabe por qué. Hasta el día de hoy pasa eso. Aparecen destrucciones, calamidades en una ciudad, un tsunami en alguna parte, un incendio en otro, donde se destruyen poblaciones, vidas. ¿Pero qué pasó? La naturaleza. Si la palabra de Dios nos revela que por la violación a las leyes de Dios se vacía la tierra, se destruye, lo hemos leído en Isaías capítulo 24. ¿Notamos? Allí tenemos tantas cosas que se están produciendo y se van a producir más y más, amigos. No porque seamos predicadores de desgracias, sino que la Biblia ya había revelado, y es nuestra misión, ponerlas al tapete, que todos conozcamos. Que si seguimos ofendiendo a Dios con los pecados que cometemos, Dios ya no puede proteger de un maligno ser, Satanás, que se cobra las víctimas del odio que él tiene, hacer el daño. No hay protección para un pecador. Vamos a ver a continuación en Génesis capítulo 18. Allí vamos a ver dos casos: un juicio investigador para los malos y un juicio investigador para un bueno. Es asombroso, precioso a la vez. Esto aparece en la visita que tres seres celestiales hicieron aquí en la tierra. Dos de ellos son ángeles y el tercero es nada menos que Jehová, el Señor, visitando a Abraham por el caso de Sodoma y Gomorra. En el capítulo 18
versículo 16 en adelante. Vamos a mirar. Y los varones, recordemos eran 3 varones, 2 ángeles y el Señor, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos, ignorando la naturaleza de los seres visitantes. Y Jehová dijo, noten esto, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está revelando, amigos, que Abraham había sido objeto de un juicio. Se lo investigó, para que Dios afirme lo que afirme. Dios está diciendo, ¿acaso yo les voy a encubrir que voy a destruir a Sodoma y Gomorra? Que voy a investigar, más bien, porque se va a investigar ahora. ¿Yo le voy a encubrir? No, yo sé quién es él. Un hombre justo que hace guardar el mandamiento a su familia, a sus hijos, después de sí, para que le vengan las bendiciones que yo hablé acerca de él. Y finalmente entonces Dios, como a un amigo, le abre su corazón, le cuenta, mira, va a pasar esto en Sodoma. Y Abraham aparece intercediendo. Notamos, Abraham pasó por un juicio. Allí están los 3 amigos caminantes, una preciosa historia, y Abraham, en que Dios revela ahora ese juicio investigador acerca de su hijo, de Abraham. Al decir, yo no le puedo encubrir, porque yo sé que es un hombre fiel, que hará guardar el mandamiento a sus hijos, a su familia, después de sí, por generaciones. No le voy a encubrir lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y comienza a contarle. Notamos, eso significa que Abraham ya tiene la aprobación de Dios. ¿Por qué tiene? Porque ya Dios lo observó, lo juzgó, es decir, lo analizó. El juicio es algo simple. Nos están observando, nos están analizando. Quizás no nos gusta que nos analicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos conservar nuestros pecadillos allí en secreto, que nadie mire, y seguir siendo o profesando que somos hijos de Dios. Aún para nuestro propio bien, amigos. Algunos podemos estar hasta autoengañados. De hecho, hay gente que pasa tiempo autoengañada hasta que, no sé, algo les hace abrir la cabeza de la locura, como ocurrió con pastores que decían exorcizar. Hubo el caso de algunos, a sus sobrinas, que estaban, 2 sobrinas que estaban mal de su cabeza, en fin, discapacitadas. Y él las exorcizaba, ¿cómo? Violándolas. Y así, pues, la familia, no, el pastor está allí exorcizando a las muchachas, cometiendo fornicación. ¿Saben? El individuo hasta podría creer, hay gente que aún practicando ese tipo de actividades ilícitas, sexuales, creen que están haciendo un servicio. La locura de la mente humana. Todo eso tiene que salir a luz, ser descubierto, ser desenmascarado, aún para el propio individuo que hasta se la cree que está sirviendo a Dios. La locura del ser humano. Dios tiene que actuar. En el caso de Abraham, claramente estamos mirando. Dios le da la aprobación. Yo no le voy a incluir, le voy a contar lo que voy a hacer porque sé que es un hombre recto. Se lo juzgó ya, se lo analizó. Y efectivamente, su vida posterior, la vida de Abraham, muestra que era un hijo fiel, digno del amor de Dios. ¿Sí? Miremos un poquito más ese texto. Dijimos, el juicio que Dios le hace a Abraham, al aprobarlo, al contarlo como un fiel amigo, a quien Dios le va a abrir su corazón, le va a contar lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, y a la vez, en el diálogo que vamos a mirar, se ve el juicio investigador de Sodoma y Gomorra. Y que Dios ya hizo la investigación. El castigo no es arbitrario, como cuando creemos que apareció el tsunami en Indonesia, allí, ¿recuerdan? En diciembre del 2004. Destruyó, pero ciudades, continentes. ¿Qué es esto? Luego viene el análisis. ¿Qué pasó en esos lugares? Como no tenemos hoy una revelación de que Dios envía, una revelación de que ya se hizo un juicio de esos lugares y cayó el castigo, no podemos hablar tampoco así. Hay desastres naturales. La Biblia solamente nos revela que nos preparemos porque calamidades mayores vendrán por las violaciones a las leyes de Dios. Y seremos sabios
si buscamos estar en armonía, en amistad con Dios, cumpliendo sus mandatos, confesando nuestros pecados, abandonándolos, pidiendo el perdón de Cristo, renovando el corazón, ser nuevas criaturas. Entonces, si Dios tiene que castigar, lo hará en otra parte, pero no con hijos inteligentes que buscan el perdón y la salvación de Dios. Miremos pues entonces el diálogo mantenido entre Dios y Abraham por el caso de Sodoma. Nuevamente, Génesis 18, 19. Notemos que este texto muestra que Dios ya tenía aprobación de su siervo. Lo había examinado, lo había juzgado, juicio investigador, para decir semejante sentencia que leemos ahora. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Las bondades que Dios prometió darle, bendiciones abundantes a Abraham. Y entonces el diálogo desde el versículo 20. Entonces Jehová le dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, yo lo voy a saber. Con eso está diciendo que habían llegado informes al cielo, nada menos que los mismos ángeles. Recordemos, los ángeles toman nota de las cosas que hacemos. Nunca olvidemos que no estamos solos en el universo, que cada acto, cada pensamiento, cada intención nuestra se registra en los libros del cielo. Todo se anota. Y por lo tanto seremos inteligentes si percibimos que hay un Dios que nos está observando, que hay ángeles que están anotando. No para que tengamos miedo, no. Es para que vivamos en libertad en Cristo. Si tenemos miedo es porque los pecados que cometemos fácilmente, pues los deberíamos cortar. Amigos, si queremos que Dios perdone y heredar el cielo, y de las calamidades que vienen sobre la tierra, que deben venir, podamos ser eximidos. ¿Acaso hay otro camino? Creemos que cometiendo pecados, disfrutamos acá de la vida, tenemos un cielo acá cometiendo pecados, y bueno, Dios después finalmente nos va a perdonar a todos. Ese pensamiento está alocado. De allí entonces que el texto nos dice: ha subido un clamor de Sodoma hacia Dios. Yo voy a saber qué está pasando ahí. Miremos cómo sigue la historia. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, yo lo voy a saber. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él intercediendo, Abraham tan noble. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ya entonces Abraham sabe con quién está dialogando. Entonces responde Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Notemos, ya Dios había investigado que no había encontrado 50 justos. A ver, miremos cómo sigue todavía el diálogo. Y Abraham replicó y dice: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dice: no la destruiré si hallare allí 45 justos. Yo prometo perdonar la ciudad, pero no hay 45 justos. Sigue todavía como un regateo entre Abraham y Dios. Volvió a hablarle y le dice: quizás se hallarán 40. Responde Dios: no lo haré por amor a los 40, si los hubiere en la ciudad. Y dice Abraham: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30 justos. Y responde el Señor: no lo haré, no destruiré si hallare allí 30 justos. O sea, Dios ya había investigado. Allí está revelando entonces. Sigue más todavía.
Y dice, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20 justos. No le destruiré, respondió, por amor a los 20. Si hay 20 justos, yo prometo no destruir la ciudad. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez más. Quizás se hallarán 10 justos allí. No le destruiré, respondió, por amor a los 10. Si hay 10 justos, yo no destruyo la ciudad. ¿Qué ocurre ahora? Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Amigos, ¿conocemos cómo terminó la historia? Recuerden que los varones, los ángeles, fueron a confirmar lo que Dios ya había investigado, que no había ni 10 justos ahí. Los varones fueron, ¿y qué ocurrió? Allí posan en la plaza de la ciudad, y Lot, habitante, se asusta. ¿Y estos extranjeros qué hacen acá? Y entonces Job dialoga con ellos. Amigos, vengan a pernoctar, a pasar la noche aquí en mi casa. No, acá estamos bien, acá vamos a pasar la noche, aquí está bueno el clima. No, vengan acá. Y porfiaron tanto, prevaleció la voluntad de Lot y los trajo a su casa. Y apenas estaban comiendo, cenando, cuando todo el pueblo, cuenta el texto bíblico, estamos abreviando nada más, se reúne alrededor de la casa de Lot y le dicen a Lot, saca a esa gente, vamos a divertirnos ahora. Y Lot se asusta. No, amigos, no hagan semejante maldad. Ahí está Lot gritando a los habitantes de Sodoma y Gomorra. El texto dice, queremos conocerlos, se entiende sexualmente, que es el mismo verbo conocer que usa la Biblia para hablar de Adán, que conoció a Eva y ella concibió. O sea, conocer sexualmente. Es un verbo hebreo que tiene ese significado de tener acto sexual. Queremos conocerlos, queremos divertirnos sexualmente con esa gente. Lot se asustó, no hagan semejante maldad bajo mi tejado. Los lugareños dicen, pero ¿quién te crees? Eres extranjero y ahora te quieres poner de juez, ahora te haremos más maldad a ti. Y entonces comenzaron a golpearle, los ángeles tomaron a Lot, lo metieron adentro y con un portento divino los enceguecen. Y ellos están buscando la puerta, buscando cómo entrar y no hay forma, están sus ojos ciegos, físicamente y moralmente. Hasta que entonces los ángeles dicen a Lot y su familia, sálganse todos, esto va a ser destruido. ¿Recuerdan la historia? Bien, ahí se confirmó lo que Dios decía, no hay ni un justo allí. Bueno, no hay 10, por lo tanto, tiene que ser destruido. Pregunto, amigos, ¿la destrucción de Sodoma y Gomorra fue arbitraria? No, Dios hizo una investigación y se probó que no había ni 10. Abraham, porque no siguió preguntando, porque si hubiera seguido preguntando, se descubre que había menos justos, solamente la familia de Lot. Y ni aun ellos, porque las hijas casadas de Lot prefirieron permanecer con sus maridos, se perdieron también. Lot sacó a sus hijas solteras y a su mujer. Y de la familia, la mujer se perdió. Formaba parte también del espíritu de Sodoma y Gomorra. Solamente 3 justos, Lot y las hijas. Y aún las hijas lo violaron a Lot para procrear. Historia que cuenta la Biblia. Así que, ¿qué justo había allí? Solamente Lot. Amigos, una historia triste. Bien, todo esto estamos contando para hablar de qué. De que existe tal cosa como juicio investigador. Un juicio donde Dios examina antes de dar la sentencia. Y en la parábola de Mateo 22, que vamos a estudiar, lo haremos en las siguientes emisiones. Queremos probar ello. Aparece claramente una investigación del rey que entra a la fiesta de bodas tan anhelada de parte de él. Y estudia las vestimentas que tiene cada cual. Amigos, este es el gran tema. Que podamos vestirnos las ropas de Cristo para que seamos aprobados en la investigación que Dios va a hacer y está haciendo para que Jesús en la segunda venida dé el premio correspondiente. ¿Usted lo quisiera recibir? Claro que sí. ¿Lo quiero recibir yo? Claro que sí. Pero para ello, amigos, conozcamos la doctrina, aprendamos del Maestro, Él nos quiere perdonar. Conozcamos esta doctrina del juicio investigador, donde se anotan los libros y usted pide perdón, usted se entrega al Señor, se aferra a Jesús, confiesa que necesita al Maestro. ¿Qué hace el Señor? Le anota en los libros a su favor
para que en el juicio salte el libro a favor de usted, delante de los mundos no caídos, delante de los demonios, que usted es digno candidato y heredero de la salvación. Que Dios nos bendiga, y así nos encontramos en la siguiente ocasión para estudiar más de este tema acerca de la parábola de Jesús de Mateo 22. Hasta que nos encontremos, que Dios les acompañe. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento, por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra, y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.